Tengo el honor de presentarle al doctor Pierre Dubiols, para los que estuvieron presentes durante la conferencia Ecos de Huarochirí. Recordarán que es uno de los grandes académicos, estudiosos del pensamiento virreinal peruano. En 1970 él se graduó en la Sorbona con un texto dedicado a la lucha contra las religiones autóctonas en el Perú colonial, el libro que fue publicado un año después, en 1971, y en realidad es el más grande especialista en lo que los etnohistoradores llaman las campañas de extirpaciones de idolatrías indígenas que se iniciaron en 1610, después que el padre Francisco de Ávila descubriera en Huarochirí, en las serranías de Lima, que la gran mayoría de pueblos que supuestamente habían sido evangelizados por los jesuitas continuaban practicando sus antiguas creencias de manera clandestina. Y esto dio pie a que el propio padre Ávila viniese a Lima, denunciara esto ante las autoridades metropolitanas, el arzobispo y el arzobispo de Lima, el arzobispo Lobo Guerrero, y un año después, con el apoyo de los propios jesuitas, se iniciaron estas campañas de extirpaciones de idolatrías con visitadores formales que en realidad duraron más de 100 años. Bueno, definitivamente el que más ha estudiado esto ha sido el doctor Pierre Dubiols, que en el 1993 publicó Procesos y visitas de idolatrías, Cajatambo, siglo XVII, que lo publicó, es una publicación conjunta entre la Universidad Católica y el IFEA. Luego publicado Procesos y visitas de Cajatambo, siglo XVIII. Y luego tiene toda una serie de artículos de fondo sobre el discurso escrito colonial. Ha publicado la relación de antigüedades de este reino del Perú, un estudio etnohistórico y lingüístico, que es la famosa crónica de Santa Cruz, Pachacuti y Yamqui. Como ustedes saben, hay dos grandes cronistas indígenas, que es Huamán Poma de Ayala y Santa Cruz, Pachacuti y Yamqui. Bueno, Pierre le ha dedicado estudios de fondo a estos dos autores. Ha estudiado también sobre Albornoz, otro extirpador de idolatrías, y el espacio ritual andino prehispánico. Tiene un artículo que se titula ¿Por qué y cómo el Inca Garcilaso heredó de su padre el título de Inca? Y creo que va a abordar ahora algo de esto en la conferencia de hoy. En fin, lo interesante es que su director de tesis en la Sorbona fue nada menos que Marcel Batallón, que es el célebre autor de Erasmo y España, este libro gigantesco sobre todo el pensamiento heterodoxo español del siglo XVI, que marcó un hito para los que hemos estudiado la España del siglo de oro. Y de alguna manera Pierre ha utilizado este bagaje, este interés por el pensamiento heterodoxo, creo yo, para profundizar en los estudios andinos, en la historia intelectual que está detrás de nuestros grandes autores. Desde 1978, Pierre Dubiols ha sido director de estudios de la Escuela Práctica de Altos Estudios y Ciencias Religiosas de París. Fue presentado a la universidad nada menos que por Georges Dumézil. Como ustedes saben, él es el creador francés de lo que hoy día se llama mitología comparada. Dumézil fue maestro de nada menos que Lévi-Strauss, del cual Octavio Paz escribió uno de sus estudios más célebres. Y el día de hoy, Dubiols nos va a hablar sobre un aspecto muy poco conocido del Inca Garcilaso de la Vega, que es el Inca como teólogo de los incas. Y él nos tendrá que explicar cómo así los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega pueden ser interpretados también desde el punto de vista de la teología y del interés que tenía el propio Inca Garcilaso
de saber si es que sus ancestros, sobre todo Huayna Cápac, tengo entendido, se había salvado o no, si su alma había terminado en el cielo o se ardía en los infiernos. Y les dejo con esa nota, con el propio Pierre Dubiols, por el cual pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Señoras y señores, buenas noches. Y trataré, sí, de un tema generalmente no tratado porque Garcilaso no lo expone directamente, sino como él tiene la costumbre de hacer, siempre dando unos pequeños detalles, un dato, otro dato, y hay creo que poner juntos todos esos elementos para ver que constituyen una verdadera síntesis y que debajo de esto hay muchas cosas que son sugeridas por el autor, pero no expuestas. Y esto para mí es el sistema ideológico y artístico de Garcilaso y es una gran cosa, creo que no se ha suficientemente estudiado y que me parece que el llamado genial mestizo lo es más todavía de lo que se ha dicho. Entonces vamos a ver, trataremos de ver esto. La teología, hay este instrumento, a ver si lo puedo. Voy a tratar de no tragarlo, va a ser difícil. Bueno, la teología en los comentarios reales de los incas de Garcilaso es un tema amplio y, como sugerido, creo dominante, aunque se ha estudiado muy poco. En esta charla me limitaré a evocar un aspecto de este problema polifacético, el de la salvación cristiana del Inca Huayna Cápac. Casualmente el Inca Huayna Cápac era tío segundo de Garcilaso. El Inca Huayna Cápac, su tío segundo, no pudo ser cristiano, puesto que vivió antes de la entrada del cristianismo en el Perú. Parece una evidencia, sin embargo, para Garcilaso no le parece una evidencia, y esto es lo interesante. Según los curas de indios, Huayna Cápac, con todos los incas, había sido un pagano, un infiel, y no se podía, un infiel que de todos modos no podía ir al paraíso, tenía que ir al infierno, como todos los incas. Hay documentos en los textos contra la idolatría sobre esto, en los sermones, en que los curas de indios dicen que todos los incas y todos los indios, antes de que no han conocido a Cristo, van al infierno. Esto fue una posición, esto fue la postura también de un especialista muy notable de la historia incaica, nadie menos que el padre José de Acosta, autor de la Historia Natural y Moral de las Indias, libro muy importante. Y él dice, pues, los que no han conocido a Cristo ya son condenados. Esto lo escribe en su libro de 1558, que parece que Garcilaso evidentemente conocía, aunque no lo dice. Lo que pasa es que Garcilaso dice pocas cosas de las que conoce. No debemos olvidarnos de que tenía una biblioteca fantástica, y esta biblioteca la conocemos gracias porque hubo un inventario de herencia a su muerte de las Torres y el Cerro en Sevilla. Publicó la lista de las obras del Inca Garcilaso. Son sorprendentes, y los textos que yo he encontrado así
de olfato, ¿no? Primero, buscándolos después, pues he visto que se encontraban y que pensando que Garcilaso los había explotado, los había comparado, aunque no los cita, pues estos textos veo que se encontraban en su biblioteca, la biblioteca que tenía en Córdoba, cuando le hicieron el... Por otra parte, no olvidemos otra cosa, es que Garcilaso desde 1603 había entrado en las órdenes menores franciscanas, es decir, que primero donde, según me lo había dicho el doctor Ramón Pinilla, aceptaban, eran los únicos que aceptaban a los mestizos, y habían entrado a esta orden y llevaba, yo estoy seguro de que llevaba, cuando publicó los comentarios reales, el primer tomo en Lisboa en 1609, pues estoy seguro de que llevaba ya desde cierto tiempo el vestido talar de los franciscanos, es decir, el vestido hasta los pies. Igualmente, cuando fue a la Catedral de Córdoba, cuando vivía después en Córdoba, después de haber vivido en Montilla, cuando fue a la Catedral de Córdoba a pagar para comprar su sepulcro en la catedral, compró su sepulcro, yo fui a verlo, lo recuerdo, y lo trató los papeles con nada menos que Góngora, el gran poeta Góngora, que vivía en Córdoba en esta época. Y con Góngora los trató porque él tenía un puesto importante católico en la Catedral de Córdoba, Góngora. Y Garcilaso trató con él. Así que tenemos que ver que la disposición de Garcilaso en esta época, más bien creo que decir, como decía antes, que yo ora con la pluma, ora con la espada, hay que vivir recordando la guerra que hizo contra los moros en las Alpujarras, en España. Pues más que esto hubiera podido decir en esta época, ora con la pluma, que lo hacía todavía, ora con la santidad. Me parece a mí que estaba buscando santidad cuando se mira verdaderamente, cuando se analiza los comentarios reales. Los detalles que se encuentran son numerosos, muy numerosos en este sentido. Bueno, y sin embargo digo que iba con mucha prudencia. Iba a estas investigaciones, estás escribiendo lo que escribía para tratar de demostrar que los incas habían sido más o menos más cristianos a medias o preparados al cristianismo, y que Huayna Cápac él pudo salvarse por motivos que vamos a ver. Bueno, pero esto explica también la prudencia de la escritura, porque no hay que olvidarse que había tenido problemas con la Inquisición, que la traducción Garcilaso. No hay que olvidar que la traducción de los diálogos de amor de León Hebreo, que los tradujo del italiano, pues habían sido prohibidos durante varios años, bastantes años, hasta que cambie cantidad de cosas por la Inquisición. Así que no quería, podía arriesgarse otra vez, no quería arriesgarse otra vez con la Inquisición. Estas son suposiciones mías, pero según la lógica que se puede deducir de la situación de la época de estos años característicos. Bueno, y entonces, sin embargo, él pensaba que lógicamente, ideológicamente, y tenía razón, creo, podía presentar
ideas sobre la salvación cristiana, a pesar de la Inquisición, porque había otras publicaciones. Había habido bastantes publicaciones en esta época, en la época de Garcilaso, y desde cierto tiempo antes, bastante tiempo antes, para disculpar a los, no solamente a los incas, sino a los indios, sino a todos los pueblos infieles, los llamados infieles, o paganos, o gentiles los llamaban. Bueno, estos disculparles de no haber conocido a Cristo, que los pobres no podían hacerlo, históricamente era forzoso para ellos. Si vivían, pues habían vivido antes del cristianismo, antes de la entrada del cristianismo en España. Entonces, los incas, el inca Huayna Cápac particularmente, había vivido antes de la entrada del cristianismo en España. Y su culpa era difícil para Garcilaso, pero era bastante lógico decir en contra de Acosta, que sostenía la tesis llamada entonces rigorista, pero había tesis sobre este punto, tesis de teólogos que se llamaban laxistas, laxistas. Pero esta cuestión de la cuestión de los infieles, de la salvación de los infieles, se llamaba en tiempo de Garcilaso poco antes quaestio celebérrima en latín, es decir, la cuestión celebrísima. Esto indica que esta cuestión se conocía, que la gente, que los teólogos, que era una cuestión de moda, que se podía conocer. ¿Y qué había? Pues había varios teólogos que en contra del padre Acosta, o anteriormente ya al padre Acosta, no representaban la situación rigorista, sino la situación laxista. Y esta situación, hay una cosa también importante que señalar, es que el Concilio de Trento no condenó las cuestiones, los teólogos que hablaron hablaron en favor de los laxistas, que fueron laxistas, que hablaron para defender a los indios o a los pobladores de América en general o de otros países del mundo también. Y entre ellos había, citaré solamente un nombre, en España Andrés Vega, Melchor Cano, Domingo de Soto. Decían, por ejemplo, que una buena conducta conforme a la ley natural y además la fe en un Dios único, pero un Dios único así, vago, ¿no? Creer que había un Dios único y no muchos dioses, es decir, el rechazo del politeísmo, sí, pero creer en un Dios único sin saber quién era, con el beneficio también a veces de un socorro natural, decía. Un socorro natural era la intervención durante el sueño, o en una situación especial, generalmente durante el sueño, de Dios o de un ángel de Dios que venía decir, aconsejar algo o dar una orden al que tenía este sueño, ¿no? Este era tener el beneficio del socorro natural. Bueno, Francisco de Vitoria, por ejemplo, decía que un infiel podía conseguir la justificación. ¿Qué es la justificación? En la teología cristiana, la justificación es la gracia de Dios. Es una gracia que Dios concede al que merece la justificación. Pero esta gracia no es suficiente para que el que la obtuvo vaya al paraíso. Es otra cosa. Dios tiene que
revisar el problema, si se puede decir, y ver, examinar si es digno después de ir o no al paraíso. Pero entonces decía que los que no habían conocido a Cristo podían tener el beneficio de esta gracia de Dios, una gracia previa pues de Dios, aunque con solamente el conocimiento de Dios, solamente el conocimiento, sin necesidad de la fe explícita en Cristo. ¿Ya ven lo que se podía decir, escribir sin ser condenado en esta época, un poco antes de Garcilaso? Según Francisco de la Cruz, bueno, tuvo un proceso, ya lo conocen, bastaba a los indígenas para salvarse creer en un Dios remunerador. Pues entonces Garcilaso es normal, es decir, no tenía tantas oposiciones para que se metiese en un problema teológico tan importante como la suerte después de la muerte de su tío Huayna Cápac. Lo que le voy a dar solamente 2 ejemplos de la manera donde antes decir, insistir sobre el hecho de que Garcilaso insiste, y no solamente él, en esta época, en la idea de justicia. Lo importante para un cristiano, una de las cosas más importantes, es que respete la justicia, que sea justo. Y los justos tenían derecho al paraíso. Y en el paraíso se decía a propósito del paraíso que los justos podían merecer el paraíso. Así vamos a ver la importancia de la virtud, de la justicia, de la magnificencia. Y la justicia, por ejemplo, Dios es tratado por Garcilaso a propósito de Manco Cápac, que lo dice Manco Cápac. Dios quiso que Manco Cápac les envió. Dios es Dios de justicia. Dios sol de justicia, dice. Sol de justicia. Esto me parece que, bueno, lo tomó de otra parte. Pero Dios es sol de justicia. Y vamos a ver entonces con la justicia. Quisiera citar textos. Un capítulo un ejemplo que quiero darles de cómo se debería hacer, yo creo, con Garcilaso, para ver lo que tiene por detrás, los textos a los que espera que el lector culto de su época, va a referirse y a comparar con lo que él escribe, porque estos textos le dan más importancia y además les dan más extensión mundial, porque crean posibles comparaciones de las situaciones con otros países del Perú, con las iguales, según Garcilaso, en casos particulares de otros países del mundo. Y aquí vamos a ver cómo la virtud, que se habla siempre de los incas, que habla siempre Garcilaso, la magnificencia de Garcilaso, es impulsado en un texto del capítulo 9 de los comentarios, del libro 9 de los comentarios reales, es decir, del final. Un capítulo a quien nadie prestó atención, que pareció, dijeron, esto, hasta he leído, esto no tiene interés. Pues me he encontrado, al principio yo pensaba también lo mismo. Y después leyendo, releyendo, porque este señor, como otros, hay que leerlo, releerlo, etcétera, pasarse las noches, los días, etcétera, toda su vida leyendo, releyendo. No les aconsejo, porque uno se debe hacerlo. Y entonces,
Entonces, ¿qué dicen en este capítulo 9? A propósito de Huayna Cápac. Pasa la cosa en la provincia de Chachapuyas escribe, en la ciudad de Cajamarquilla, pero decía Cajamarquilla. Formaban parte del imperio esta ciudad. Pero hubo una rebelión, un verdadero motín. Y tengo que leer, porque son textos. Ya no puedo hablar así, tengo que leer los textos, tenemos que comparar textos ahora. Los Chachapoyas habían matado a los gobernadores y capitanes que el Inca, Huayna Cápac, había enviado para instruirlos, lo que era un grave delito, dice. Sin embargo, fiel a su clemencia, porque la clemencia es algo esencial para los incas, según Garcilaso. Todos los incas son clementes. La justicia implica la clemencia, pero la justicia implica también la fuerza y el rigor en los casos de desfachatez, de violencia, etc. Sin embargo, fiel a su clemencia, Huayna Cápac les había propuesto primero el perdón. Para esto les envió mensajeros que los amotinados maltrataron tremendamente. Entonces el Inca furioso iba con el propósito de los destruir y asolar. Esto lo dice Garcilaso. Vale la pena leer atentamente este texto tan importante y significativo. Los amotinados, yo leo el texto de Garcilaso, los amotinados temieron el castigo, les parecían que tendrían cerradas las puertas de su misericordia y clemencia, es decir, la del Inca. Acordaron desamparar sus pueblos y casas y huir a los montes. Los viejos, trayendo a la memoria la generosidad de Huayna Cápac, que no negaba petición que mujer alguna le hiciese. Vamos a ver la importancia de la palabra de mujer. Yo no me había dado cuenta hasta entonces, pero eso hay que tener mucho... Bueno, que no negaba petición que mujer alguna le hiciese, acudieron a una matrona chachapuya, natural de aquel pueblo de Cajamarquilla, que había sido mujer del gran Tupac Inca Yupanqui. Como por casualidad, Garcilaso nos dice que esta había sido mujer de Tupac Inca Yupanqui, su tío segundo o tercero. Bueno, una de sus mujeres concubinas, y era viuda. Es muy importante, hay que recordar esto, que era viuda. Y con el encarecimiento y lágrimas que el peligro presente requería, le dijeron que no hallaban otro remedio ni esperanza para que ellos y sus mujeres e hijos y todos sus pueblos y provincias no fuesen desolados, sino que ella fuese a suplicar al Inca, su hijo, le perdonase. Y llama al Inca su hijo, porque era concubina de Tupac, había sido concubina de Tupac Inca Yupanqui, familiar de Garcilaso. La matrona, y lo llaman ella, se le llama la matrona. Viendo que también ella y todo su parentela, sin excepción alguna, corrían el mismo riesgo, salió a toda diligencia acompañada de otras muchas mujeres de todas edades, sin consentir que hombre alguno fuese con ellas, y fue al encuentro del Inca, el cual halló casi 2 leguas de Cajamarquilla, y postrada a sus pies, con grande ánimo y valor, le dijo: «Solo Señor, ¿dónde vas? ¿No ves que vas con ira y enojo?» Cuidado a esto. Con ira y enojo, a destruir una provincia que tu padre ganó y redujo a tu imperio. ¿No adviertes que vas contra tu misma clemencia y piedad? ¿No consideras que mañana
te ha de pesar haber ejecutado hoy tu ira y saña, y quisieras no haberlo hecho. ¿Por qué no te acuerdas del renombre de Huacchacuyac, que es amador de pobres? Y este nombre existía verdaderamente entre los incas, y los incas se llamaban Huacchacuyac, amador de pobres. Sí. Esto no es una invención, del cual te precias tanto. ¿Por qué no has lástima de estos pobres de juicio? Pues sabes que es la mayor pobreza y miseria de todas las humanas. Y aunque ellos no lo merezcan, acuérdate de tu padre, que los conquistó para que fuesen tuyos. Acuérdate de ti mismo, que eres hijo del sol. No permitas que un accidente de la ira manche tus grandes flores pasados, presentes y por venir, por ejecutar un castigo inútil, derramando sangre de gente que ya se te ha rendido. Mira que cuanto mayor hubiere sido el delito y la culpa de estos miserables, tanto más resplandecerá tu piedad y clemencia. Acuérdate de la que todos tus antecesores han tenido y cuánto se preciaron de ella. Mira que eres la suma de todos ellos. Suplícote por quien eres, perdones estos pobres. Y si no te dignas de concederme esta petición, a lo menos concédeme que pues soy natural de esta provincia que te ha enojado, sea yo la primera en quien descargue la espada de tu justicia, porque no vea la total destrucción de los míos. Dichas estas palabras, calló la matrona. ¿Qué es esto? Esto es la arenga pues de la matrona. Y me parece un texto admirablemente escrito por Garcilaso. Y vamos a ver que disponía de datos para hacerlo y lo hizo mejor que los otros que recitaré después. Dichas aquellas palabras, calló la matrona. Las demás indias que con ellas habían venido levantaron un alarido y llanto lastimero, repitiendo muchas veces los renombres del Inca, diciéndole: solo Señor, Hijo del Señor, amador de pobres, Huayna Cápac, ten misericordia de nosotros, de nuestros padres, maridos, hermanos e hijos. El Inca, Huayna Cápac, estuvo mucho rato suspenso, considerando las razones de la mamacona, la llama esta, la viuda, su madre, decía también. Y como a ellas se añadiese el clamor y lágrimas que con la misma petición las otras indias derramaban, doliéndose de ella y pagando con su natural piedad y clemencia los fuegos de su ira, es decir, Huayna Cápac, fue a la madrastra y levantándola del suelo le dijo: bien parece que eres Mamanchic, que es madre común, quiso decir madre mía y de los tuyos, madre del Inca, pues también. Pues de tan lejos miras y previenes lo que a mi honra y a la memoria de la majestad de mi padre conviene. Yo te lo agradezco muy mucho, y no hay duda, sino que, como has dicho, mañana me pesará de haber ejecutado hoy mi saña. También hiciste oficio de madre con los tuyos, pues con tanta eficacia has redimido sus vidas y pueblos, y pues a todos has sido tan buena madre, hágase lo que mandas y mira si tienes más que mandarme.
Vuélvete enhorabueno a los tuyos y perdónales en mi nombre y hazles cualquier otra merced y gracia que a ti parezca, y para mayor certificación de que quedan perdonadas, llevarás contigo 4 incas, hermanos míos e hijos tuyos, que vayan sin gente de guerra, no más con los ministros necesarios para ponerles en toda paz y buen gobierno. Esto responde el inca, es decir, ¿qué consiguió la matrona? ¿Qué consiguió la mujer con esto? Pues consiguió convencer al inca, a Huayna Cápac, que había sido injusto, que no había sido clemente, que se había dejado como otros hombres potentes, es la potencia del hombre, el hombre potente, por su deseo de venganza, de ira, de saña, dicen, pero que escuchando a una mujer que ya pide perdón, habla de otra manera y hasta se propone sacrificarse ella misma, entonces ya cambia, acepta lo que le dice y cambia completamente. Y esto desea que sea seguido. Esto. Así, los chachapuyas quedaron convencidos. Bueno, esto lo dejo. Entonces, el riesgo de muerte concierne también las mujeres, según vemos al final de la arenga. Y los viejos que no pueden moverse solicitan la intervención de la mamanchic. Me equivoco de 6, sí. Bueno, a ver, el riesgo de muerte. Lo que pasa, sí, es que lo que había es que era viuda esta mujer que consiguió hacer cambiar de parecer y de conducto a nadie menos que el Inca Huayna Cápac. Era viuda, pues, y aquí es tenida también por madre del Inca Huayna Cápac. La frase clave, creo, del texto es esta. Huayna Cápac que no negaba petición que mujer alguna le hiciese. Ya el autor había expresado su sistemática admiración, su respeto y sometimiento ante el juicio y cordura de las mujeres en un capítulo anterior que contiene la misma frase y generaliza en este campo la superioridad de las mujeres. El texto es este que escribe el Inca Garcilaso. Entre otras grandezas que este príncipe, es decir, Huayna Cápac, tuvo, con las cuales obligó a sus vasallos a que le diesen tan temprano el nombre de Cápac, fue una que guardó siempre, así cuando era príncipe como después cuando fue monarca, la cual los indios estimaron sobre todas las que tuvo, y fue que jamás negó petición que mujer alguna le hiciese, de cualquiera edad, calidad y condición que fuese, y a cada una respondía conforme a la edad que tenía. Esto me parece un poco exagerado, porque si es una mujer de 3 años que le pide algo, no sé si puede darle razón inmediatamente, si conviene. Bueno, pero fuera de este detalle, a la que era mayor de días que el Inca le decía, madre, hágase lo que mandas, y a la que era igual en edad, poco más o menos, le decía, hermana, hacerse a lo que quieres, y a la que era menor decía, hija, cumplirse a lo que pides, y a todas igualmente les ponía la mano derecha sobre el hombro izquierdo en señal de favor y testimonio de la merced que le hacía. Y esta magnanimidad la tuvo tan constante que aún el negocio de grandísima importancia contra su propia majestad la sustentó, como adelante veremos.
Observamos también que tal actitud masculina es aquí nada menos que una magnanimidad. Habiendo aceptado la solicitación, de los viejos, la mamanchica, acompañada de un cortejo de mujeres sin hombres, encuentra al Inca y se echa a sus pies, expresando así su respeto. Sin embargo, su arenga ha sido autoritaria. Pero vamos a ver lo que pudo utilizar Garcilaso para escribir esto. Al leer el relato de la rebelión de los Chachapoyas y la arenga de la Mamanchic, viuda y madre del Inca, recuerdo necesariamente yo otros 3 textos clásicos, con los que esta arenga me parece que tiene obviamente una ineludible y estrecha relación. No cabe duda que Garcilaso quiso en su tiempo que el lector humanista de su libro estableciera esta relación que existe, como ya lo he dicho creo, entre esta arenga y los otros 3 textos aludidos que voy a citar, que tienen un denominador común, son testimonios literarios de los desastres causados en el comportamiento de los hombres potentes y poderosos por la ira, la hazaña, y también son y quieren ser testimonios de la importancia vital y salvador de la palabra de mujer, a quien el autor consagra un verdadero culto. El primer texto que me surge a la memoria comparativa forma parte de Marcius y Alcibíades, capítulo 32 de las vidas paralelas de Plutarco, escritas en griego. Trata de un episodio importante de la biografía del romano Marcius, llamado también Coriolano. Coriolano es más conocido, Shakespeare escribió un drama Coriolano en poco más o menos contemporáneo de los comentarios reales. El primer texto forma parte, Marcius, llamado también Coriolano. Es el más próximo de la arenga de la Mamanchic y sin duda alguna es su fuente directa, me parece. Aunque desde un punto de vista artístico, la retórica de la arenga redactada por Garcilaso me parece más breve, más contundente y más elegante. El segundo texto que también voy a citar y que me parece ser es un pasaje del De Clemencia de Séneca, escrito en latín. El tercero es un conjunto de versos del Purgatorio de Dante, escrito en italiano o en florentino. Bueno, el tercero sabemos por el inventario que estas obras estaban en la biblioteca de su casa de Córdoba. Plutarco, voy a citar, Plutarco, Marcius Coriolanus. Marcius fue un joven romano conocido por su virtus, es decir, su valentía, su inteligencia y continuo afán de conseguir gloria por Roma, su patria. También era orgulloso, inflexible e insolente. Había recibido una corona cívica por su victoria en la batalla de Regallio, etc. Entonces fue aliado de un grupo de gente que era, porque esto pasaba antes en el año 493 antes de Jesucristo. Es una cosa muy antigua. Y este Coriolano era aliado del patriarcado en Roma, de los ricos, fue adversario de la plebe y atacó Roma, su patria, porque estaba de acuerdo con los volscos, que era un pueblo de la provincia del Latium, gran enemigos de Roma. Entonces,
Plutarco relata que entonces atacó a Roma, y Plutarco, Coriolano, y Plutarco relata que entonces una conocida dama de Roma, Valeria, vino con otras muchas mujeres a pedir a Volumnia, madre de Coriolano, que fuese a ver a su hijo en el campo de los Boscos, instalado ante los muros de la ciudad. Es decir, como en el otro texto al principio, una mujer, para solicitar el fin de esa guerra cruel que había ya hecho mucho mal a la ciudad y a sus habitantes. Volumnia aceptó e inmediatamente salió con la mujer de Marcius de Coriolano, es decir, y sus hijitos, acompañada por un largo séquito de damas romanas, vestidas de luto hasta el campamento de los Volscos, al sitio donde estaba Marcius, es decir, Coriolano, y al llegar se echó a sus pies, igual que lo que hemos leído de Garcilaso. Aunque reconoció a su madre durante un buen rato, y era su madre también, la otra madre del Inca, le decía, no se movió, quedando obstinado y inflexible, igual como Huayna Cápac. Se queda Coriolano, se queda inflexible ante su madre, que viene con todas las mujeres a pedirle renuncia a lo que hace. Pero luego, vencido por la emoción, corrió hacia su madre, la mantuvo abrazada y no resistiendo más, lloró y escuchó con respeto la larga arenga patética de su madre, señaladamente esto. Esto es de lo que dice el texto griego. Date cuenta, hijo mío, que estás viendo a la más desdichada de las mujeres, pues ésta ve que su hijo está atacando ahora a nuestra patria común, lo decía Garcilaso de Huayna Cápac. Yo no quiero ver el desenlace previsible de esta guerra, prefiero morir antes de que termine. Lo que deseo y espero es el bien común de las dos naciones romanas y volsca. Si se interrumpe esa guerra, Volumnia le preguntó, ¿qué cosa es más bella? ¿Tener en cuenta solamente su propia ira y resentimiento? Exactamente como hemos visto lo que decía de Huayna Cápac, ira y resentimiento, o atender a los ruegos de una madre que defiende tan importante causa. ¿Qué cosa es más digna para un hombre honrado y virtuoso? Guardar el recuerdo de los agravios que le hicieron o reconocer los beneficios que recibió de su padre durante su infancia. Nadie debería ser más adicto a tus reconocimientos, pues eres tan riguroso para con los ingratos. Deberías espontáneamente acceder y rendirte a ruegos tan justos y legítimos. Bueno, no tendré tiempo de terminar. Lo que quiero decir es que después, y está bien, opone y utiliza a Salustio, emperador Augusto, donde su mujer le convence. Él había expresado su rigor contra un señor llamado Cinna y quería matarlo. Y su mujer, la mujer, convence al emperador Augusto que hay que perdonar a este señor, y él después, Augusto, le da gracias porque una palabra de mujer le ha puesto en la buena vía y dirección, y acepta lo que su mujer le dice. Y el tercero es el emperador Trajano en Dante, que está en el paraíso. En esto tengo de decir 2 o 3 cosas, si puedo, rápidamente. Hay un poema en que dice que el emperador Trajano, que
admirado por mucho y que, en cuanto a él, Garcilaso escribe que Huayna Cápac fue otro Trajano, En una parte, en una presentación, otra parte, pero tenemos que tomarlo en serio. Y el emperador Trajano va a ver, recibe, está montado en un caballo y una señora vieja, una mujer viuda también, viene a verle y a pedirle que dé justicia a su hijo que han muerto, que han matado con mucho odio. Entonces, Trajano dice que no tiene tiempo de escucharla, que tiene otras cosas que hacer, el poema lo tengo acá, pero no hay tiempo de leer, y que tiene que irse, y que tiene otras cosas que hacer. Y ella le dice, sí, pero tú eres muy potente, pero no te das cuenta de que una pobre mujer está así desesperada y que tu ira, tus sentimientos de perdón no te vienen, prefieres irte. Entonces Trajano la escucha y le dice, tienes razón, para la justicia te voy a esperar. A escuchar lo que me dices, que me digas. Y entonces la escucha y ella le dice que matar a su pobre hijo se puede hacer. Y él le dice, voy a hacer lo que me pides, exactamente lo mismo que en los otros casos. Pero lo interesante es que también encontré un cuarto texto, que es el de los burgueses de Calais, escrito concierne a Eduardo III de Inglaterra, exactamente lo mismo, en que una mujer convence al rey que hay que abandonar su situación. Y lo tercero, lo que quería decir, es que en el paraíso Dante lleva a Virgilio, después deja a Dante, y Dante entra en el paraíso y dice que visita el paraíso. Entonces en el paraíso, ¿qué ve en el paraíso? En el paraíso ve cosas, esto tengo que leerlo. Repita, está en el paraíso, donde está el sol de Huayna Cápac, si vio un socorro sobrenatural, el cristiano de Huayna Cápac y suyo. Está en el paraíso y ve el ojo de repente del águila, de un águila, de todos los justos, los bienaventurados, entre los bienaventurados que están en el paraíso. Citan a Trajano y a Constantino, que no eran cristianos, primero, que no eran cristianos. Citan a Trajano y a Constantino, y al emperador Trajano. Y entonces el ojo del águila que dice esto, es un águila enorme que dice esto, dice que en su ojo están escritos los nombres de los bienaventurados. Y está Trajano, le digo, Constantino y Trajano. Y después Trajano le dice que ha muerto Trajano, pero la vida que ha tenido, porque no era cristiano, el emperador Trajano de Roma. No era cristiano porque vivió antes del cristianismo, como Huayna Cápac. No era cristiano y entonces ha ido al infierno. Pero en el infierno ha pasado que ha pensado mucho en Cristo, que le habían enseñado en el infierno, y rezó mucho por Cristo, hizo muchas oraciones. Entonces se dice que el Papa Gregorio, que admiraba mucho a Trajano, consiguió de Dios el permiso de hacer salir el muerto del paraíso, el muerto Trajano del paraíso, ya muerto, del infierno, quiero decir, y de hacerle subir al paraíso.
era una leyenda de la época de Dante, que Dante transcribió. Después de Dante también, que el Papa Gregorio hizo salir. Entonces, es el caso, es la única, permiso, no he tenido tiempo de dar los detalles, que permite al Inca Garcilaso comparar este Trajano, que dice que Huayna Cápac es otro Trajano, si dice que es otro Trajano, que puede tener la misma suerte que Trajano, que leemos en el poema, en la Nueva Comedia de Dante, en la Nueva Comedia de Dante, que podía estar su nombre también con los bienaventurados algún día. Además, encuentra ahí Dante paseando por el paraíso a su primera mujer, a Laura, que había sido y que murió joven y que había amado mucho. Y Laura le acompaña y le dice una cosa, que ella puede ver a Dios y hablar con Dios, que otros en el paraíso no pueden, pero que ella ha oído que Dios le decía que muchos de los que están ahora, se saben que son muchos, pero hay muchos que van a entrar de antes y que no se saben cuáles son. Es decir, que Huayna Cápac puede también ser uno de ellos. Y yo creo que Garcilaso escribió todo esto, leyó todo esto y quiso que el lector pensó en todos estos textos antiguos para llegar a esta conclusión de la posibilidad de la salvación de Huayna Cápac algún día, su tío. Esto nada más, con el tiempo no tengo más que decir y les doy muchas gracias. Doctor Dubiols, nos ha dicho que Garcilaso de la Vega era religioso franciscano. ¿Llegó a ordenarse de sacerdote? Las órdenes menores. En las órdenes menores. No era franciscano como los demás, no era fraile, no creo que se pueda decir. En las órdenes menores eran. Sí, sí. Profesor Pierre, buenas noches. Usted, para explicarnos sobre estos temas, ha hablado sobre Trajano y aquellos varios personajes. Porque usted ha tocado dos temas cruciales, que es religión y poder. Mire, yo hasta soñé, creo, ayer para hacerle esta pregunta, profesor Pierre, porque en una moneda de no sé cuántas pesetas en España estaba la efigie de Francisco Franco y decía a la memoria del generalísimo Franco por la gracia de Dios. O sea, mire, y esto es del siglo XX, o sea, esta vinculación entre religión y poder, ¿no? Dice, al general Francisco Franco por la gracia de Dios. O sea, esto yo pensaba que era la Edad Media, pero era un pueblo africano, pero era Europa del siglo XX. O sea, pensar que Franco había muerto en los 70, o sea, aquello me parece una humillación para la sociedad española, ¿no? O sea, ¿qué opina usted acerca de eso, ¿no? De esta una moneda donde está la efigie de Franco y donde se dicen, no, por la gracia de Dios? Verdaderamente no puedo opinar nada porque esto es muy distinto, no sé cuáles fueron las condiciones, no puedo, desgraciadamente no le puedo contestar sobre esto. ¿Cuál era el temor de Garcilaso frente a la Santa Inquisición española? ¿Cómo? ¿Si hubo qué? ¿Cuál era el temor de Garcilaso de la Vega frente a la Santa Inquisición española en su tiempo? El temor. Ah, temor, no sé, pero disgustos. Hubo el disgusto y el disgusto puede generar prudencia, he dicho, no temor, prudencia. Él había publicado la traducción de León Hebreo, de
Los diálogos de amor, que es una obra muy importante en la que se ve el platonismo del Inca Garcilaso. Y el platonismo es algo importante, creo, como inspiración en su obra. Y esta obra de León Hebreo, que era judío, y la tradujo del italiano Garcilaso sabía el italiano, la tradujo del italiano, y no recuerdo exactamente por qué la Inquisición prohibió la venta durante cierto tiempo. Prohibió la venta de que aparezca o que se vea esta traducción del italiano de León Hebreo. Por esto fue la Inquisición. Después se arregló con la Inquisición esto, se arregló. Pero no se puede, no veo nada más esto que se pueda invocar. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Usted ha comparado el relato de Garcilaso con otros relatos, pero todos esos relatos pueden responder a un arquetipo de magnanimidad, del poder ante la clemencia femenina. Usted está, digamos, postulando que el relato de Garcilaso es una adaptación de los otros relatos, o que todos esos relatos responden a un arquetipo ante la clemencia femenina, a un pedido de clemencia femenina. Para mí, en absoluto, no responde a un arquetipo, porque la coincidencia hay que compararlos, tomar los textos y ver los textos. La comparación es la misma. La única cosa en cuanto a arquetipo que se podría, no arquetipo, sino también comparación, si hubiese otro relato que los otros hubiesen copiado, pero no lo he visto. Y como vemos que los libros de estos están en la biblioteca del Inca, estos tres, pero otros no, y justamente esto, entonces, los mismos elementos, y generalmente cuando hay textos comparables, no son tan comparables como estos. Cuando dos autores antiguos tratan de una misma cuestión, generalmente los textos son mucho más diferentes que entre estos textos acá, de estos, sí. Buenas noches. Bueno. Escuchando la parte muy importante de Garcilaso que usted nos ha mencionado. ¿Quién? ¿Dónde? Ah. Garcilaso, en la cita que usted nos hace específicamente en la clemencia que hace a un pueblo de la tribu o de la etnia Chachapoya, quiero sumarme a esa inquietud de un jesuita, el primer mestizo de América, que justamente coincide también que es chachapoyano. Es de un pueblo que se llama Levanto, que es exactamente del mismo lugar donde usted narra como anécdota de la clemencia de Huayna Cápac. Quiero preguntarle, Blas Valera, ¿qué significó para usted dentro de este proceso de teología de los incas y sobre todo de la defensa desde el punto de vista de una concepción muy contraria al poder central de España? Gracias. ¿Qué cosa? No he entendido bien la... Básicamente, ¿quién nos puede explicar sobre el Blas Valera en esa experiencia de Chachapoya? Blas Valera. ¿Cómo son? Ah, Blas Valera, sí, muy importante Blas Valera, sí. Y creo que Garcilaso, sí, Blas Valera, sí. Está publicado en Roma, en los grandes, en el Arci, en Roma, sí.
los libros. Y creo que... Buenas noches, doctor Dubiols. Buenas noches. Creo que la audiencia ha disfrutado el relato de ese pasaje del Inca. Pero me he quedado, no decepcionado, pero yo pensaba escuchar de usted algo más referente al título de su conferencia, Teólogo de los Incas. Y mi pregunta es, ¿escribió algo el Inca Garcilaso para su pueblo, para los incas, para los súbditos de los incas? En cuanto a la fe, ¿escribió algo, hizo algo él como teólogo? ¿O el teólogo es un título, ¿qué le puedo decir? Caprichoso para su conferencia? Gracias. Desde el principio del libro hasta el final hay rasgos, como he dicho, de teología. Y ahora no hay un tratado de teología. El libro no es un tratado, es un libro de historia. Se presenta como un libro de historia. Y dentro de este libro de historia, los juicios, de vez en cuando, desde Manco Cápac, por ejemplo, no he tenido tiempo y no tendría tiempo pero empieza, le diré, un tratado de teología, la palabra tratado no conviene en absoluto. Pero empieza el libro por un pasaje de algunas líneas que no ha sido, a mi parecer, suficientemente tenido en cuenta por los lectores, porque esto determina la teología de los incas, si se puede decir. Y es lo siguiente, concierne Manco Cápac, y esto se encuentra en el capítulo 2, en el libro 2, capítulo 1, es decir, el primer capítulo de los comentarios reales que empieza a hablar de los incas, desde el principio. Y leemos esto. Viviendo y muriendo aquellas gentes de la manera que hemos visto, es decir, la gente que le llama la primera edad, los bárbaros de la primera edad, los politeístas, que segundistas, los crueles, que practicaban según él sacrificios humanos y todas cosas de este tipo, que comían canibalismo, todo esto era la primera edad, es decir, las tinieblas del demonio, dice. Y entonces viene uno a terminar con las tinieblas del demonio, esto es teología, demonio, Dios, ya digo, Viene uno a terminar con las tinieblas del demonio y es Manco Cápac. Y escribe, viviendo o muriendo aquellas gentes de la primera edad, de la manera que hemos visto, permitió Dios nuestro Señor. Y cuando dice permitió Dios, tiene el sentido de quiso Dios, hizo Dios nuestro Señor, que de ellos mismos, de estos bárbaros, saliese un lucero de alba. En la noche, un lucero de alba, que es Manco Cápac. Un lucero de alba que en aquellas escuridísimas tinieblas les diese alguna noticia de la ley natural. La ley natural forma parte del cristianismo. De la ley natural, de la urbanidad y respetos. Esto forma parte de la moral cristiana. Y está hablando de incas antiguos. Y respectos que los hombres debían tenerse unos a otros, y que los descendientes de aquel, es decir, de Manco Cápac, que los descendientes, es decir, los futuros incas, procediendo de bien en mejor, es decir, progresando siempre en estos temas, cultivasen aquellas fieras, las fieras de la primera edad, del paganismo, de los
pues de los diabólicos, y las convirtiesen en hombres, haciéndoles capaces de razón y de cualquiera buena doctrina, una buena doctrina es una buena doctrina, es la doctrina cristiana para él. Y dice doctrina, para que cuando ese mismo Dios, sol de justicia, tuviese por bien enviar la luz de sus divinos rayos a aquellos idólatras, los hallase no tan salvajes, sino más dóciles para recibir la fe católica y la enseñanza y doctrina de nuestra Santa Madre, Iglesia Romana. ¿Esto no es teología? Desde el principio. Y lo que digo es que el libro es un libro teológico que no quiere que aparezca como teológico, demasiado teológico, pero que es un libro teológico. Y que el Inca es un teológico. Y que es, como decía antes, que piensa, me parece, en esto no estoy seguro, pero es tan teológico en ciertas cosas que me parece que piensa en la santidad casi. Y hay datos así que formula que son. Pero esto, ¿qué es esto? ¿Qué es este texto que acabo de leer? Es lo igual es las tablas de la ley, dicen en la Biblia. Son las tablas de la ley. Es el decálogo, es decir, donde dicen lo que el hombre tiene que hacer y no hacer. Está el no matarás ahí dentro. Y está no robarás, no mentirás. La moral está expresa. Es decir, que para Garcilaso, aquí, este señor Manco Cápac, este Inca Manco Cápac, es otro Moisés. Es otro Moisés, como Moisés en el monte Sinaí, pues dio las tablas de la ley. Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, donde estaba el decálogo. Les dio en el monte Sinaí. Pues ahí es una copia de esto. Me parece que es una copia de esto. Y esto, le dio esto en el monte Sinaí. ¿Y qué es esto? Esto entonces, ¿qué significa? Que no conocían. Los judíos conocían a Dios, un Dios. Y por eso, a pesar de que no conocían a Cristo, fueron un pueblo elegido por Dios en el Nuevo Testamento. Elegidos por Dios, los judíos, y en el Viejo Testamento también. Elegido por Dios, pues Dios los sacó de Egipto. Les enseñó a pasar el mar y les enseñó a salvarse, a ir a sus tierras prometidas. Y Moisés guiándolos. Y esto que hace el pueblo de los incas, con esto es un pueblo elegido también. Es un pueblo elegido por Dios, porque empieza los comentarios con esta frase, pues, quiso Dios, permitió Dios nuestro Señor. Dice permitió, ¿por qué? Porque muchas cosas se hacen en los comentarios reales por el diablo, como la primera edad de la idolatría, pero otras muchas cosas que no tenemos tiempos de... El diablo interviene, por ejemplo, en la aparición del fantasma Viracocha. Dice después el mismo Garcilaso, pudo ser el diablo, no es forzoso que sea Dios el que haya... Ya sí el diablo, pero el diablo, como decían, permitiéndolo Dios. ¿Por qué? Porque Garcilaso quiere crear
la providencia divina en todo esto. Y la providencia divina funciona no solamente en el Perú, pero en otros pueblos del mundo. Y no tengo tiempo de citar los ejemplos. Y en otros pueblos del mundo funciona la providencia divina, que consiste en crear en pueblos muy distintos, como en Persia, capital Susa, que me hablabas a propósito de Esther y Asuerus, que estábamos hablando, como en Persia, como en Grecia, donde habla de los halcones que vienen, el águila matado por otros pájaros, que leemos en Garcilaso, el pobre Huayna Cápac que ve esto, el águila matado por otros pájaros que vienen a matarlo, y es el águila real, casualmente. Esto porque Huayna Cápac va a morir antes de la llegada de los españoles. Pero ¿qué hace Huayna Cápac antes de la llegada de los españoles? Anuncia la llegada de los españoles y dice, tienen una ley mucho mejor que la nuestra. Entonces una religión mucho mejor que la nuestra y ustedes tienen que adoptarla. Dice a los indios, en herencia. ¿Qué hace? Es un predicador. Es un predicador cristiano, Huayna Cápac, antes de morir en su testamento. Bueno, ¿y qué hace? ¿Qué hizo en dos, lo que dice exemplum, que dice, el único Dios de los peruanos, de los incas, según Garcilaso, era el sol, Pues el sol, Garcilaso dice que, casualmente, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, es decir, la familia, pues los incas de la familia pronunciaron un exemplum, en latín, es decir, un ejemplo, una cosa que da ejemplo. ¿Y cuáles fueron los ejemplos de los dos, que fueron los mismos? Es que el sol da vueltas al mundo todos los días. El sol hace un trabajo tal que no puede tranquilizarse, no puede reposar, tiene que hacer siempre el mismo, a las mismas horas. Entonces, dice uno de los dos, forzosamente tiene alguien encima de él que lo domina y que le obliga a hacer este trabajo. Y encima de él no puede ser sino Dios, porque el sol es la mejor criatura de Dios. Y lo dice y repite Garcilaso, es la mejor criatura de Dios. Esto se encuentra en Platón, esto se encuentra en otros muchos, se encuentran en una serie desde San Agustín. Bueno, entonces todos los... tienen que hacer esto. En Fray Luis de Granada, que en su libro que ha explotado Garcilaso. Bueno, de Fray Luis de Granada, la introducción al símbolo de la fe. Bueno, entonces, todo esto, dice el sol, y el otro que dice, pues el sol, basta que una pequeña nube se pone delante de él y no se puede verlo. Ya no envía luz. Bueno, entonces da indicios de este tipo para decir que el sol no es Dios y que hay uno que está encima de él, que encima de él hay, como decía Fray Luis de Granada, una primera causa, un primer movedor, y el sol no es un primer movedor, es Dios. Y este Dios, los incas lo han llamado, según Garcilaso, no sabían quién eran, entonces tomaron un nombre, Pachacamac, que dice que era el nombre de los griegos ante una iglesia en Grecia, donde San Pablo dijo, este Dios que ustedes adoran y no sabéis quién es el Dios que yo les voy a explicar, es el Dios de Jesucristo. Y hace igual
Garcilaso tomando a Pachacamac, diciendo que es Dios, que no se sabe quién es. Los indios no saben quién es, pero sospechan, no lo pueden, es Dios invisible, mientras el sol era Dios visible. Y que Pachacamac, después Pachacamac, cuando termine la época incaica y cuando entran los españoles, Pachacamac va a ser, y para los mismos incas, el verdadero Dios. El verdadero Dios va a ser Pachacamac. Y todo este sistema de los dioses de los incas, todo está organizado, todo está manejado por Garcilaso para que todo esto vaya a caer después en el mismo donde, en el ojo del águila. En el ojo del águila ingente, del águila del paraíso, donde estaba inscrito que Trajano, otro Huayna Cápac, estaba ahí y que Trajano había ido al infierno, pero que Dios lo había hecho regresar al cielo. Y espero que a mí me pase lo mismo.